día de hoy vamos a ver las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Vamos entonces a mirar que tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados, ya lo conocemos por videos anteriores, y lo primero que debemos identificar es las partes del triángulo. Entonces, enfrente de 90 grados tenemos la parte más larga, que es llamada hipotenusa. Ya lo habíamos repasado en un video anterior. Tenemos entonces los ángulos que nos marcan, y en este momento nos están preguntando por este ángulo. Por lo tanto, tenemos nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Es importante que cuando vamos a ver las razones trigonométricas, sepamos que estamos hablando de tres palabras principales, que son seno, coseno y tangente. Cuando vamos a ver entonces las razones trigonométricas, debemos saber las fórmulas para cada una de estas funciones. Existe una palabra que utilizamos de una forma común siempre en clase, que se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es una forma de aprendernos las fórmulas. Aquí vamos a tener el SOHCAHTOA y vamos a rellenar aquí entonces con H, y tenemos la fórmula para seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, que es opuesto sobre adyacente. Ya sabemos cuáles son los catetos. Por lo tanto, entonces tenemos las tres fórmulas. Seno, siempre debemos nombrarle el ángulo que estamos trabajando. Entonces estamos trabajando el ángulo teta, entonces seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa, y es la primera fórmula, como la vemos aquí. Coseno de teta es igual, vamos a mirar la fórmula en SOHCAHTOA, adyacente sobre hipotenusa. Entonces adyacente sobre hipotenusa. Y por último tangente, que es opuesto sobre adyacente. Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Importante siempre en la fórmula, aquí debemos tener el valor del ángulo. En este momento no tenemos el ángulo, el valor, pero vamos a poner la letra griega que lo representa. Ya tenemos la fórmula, entonces me piden hallar las razones trigonométricas de un triángulo. Vamos a ver entonces un ejemplo. En este ejemplo me están pidiendo hallar las funciones trigonométricas, y vamos a ver también lo que son funciones trigonométricas inversas. Pero vamos a identificar en nuestro triángulo y nos falta algo, nos falta el valor de la hipotenusa. Recordemos que si no tenemos un cateto o la hipotenusa, podemos hacer siempre Pitágoras para poder completar los datos de ese triángulo. En este caso ya hemos visto en un video anterior cómo hacer, mediante el teorema de Pitágoras, encontrar un cateto o encontrar la hipotenusa. Vamos entonces a hacerlo de forma rápida. La hipotenusa es igual entonces a la raíz de la suma de los catetos. Vamos a colocar acá 12 a la 2 más 5 a la 2, y vamos a encontrar entonces el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, entonces 144 más 12 a la 2 más 25, y esa raíz, todo esto me va a dar como resultado 13. Ya hemos logrado encontrar el valor de la hipotenusa, por lo tanto sabemos que la hipotenusa vale 13. Vamos a encontrar entonces las razones trigonométricas directas con la fórmula SOHCAHTOA que acabamos de aprender. Ya habíamos visto entonces que seno es opuesto sobre hipotenusa. Lo primero que hacemos es identificar quién es el opuesto. Este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente, y esta es la hipotenusa. Entonces vamos a hacer las fórmulas. Seno del ángulo teta es igual a opuesto sobre hipotenusa, entonces opuesto es 12 sobre hipotenusa, que sería 13. Ahora viene coseno del ángulo, siempre tenemos que tener aquí el ángulo. En los próximos videos vamos a tener valores acá numéricos, entonces vamos a poner el número acá. Por ahora solo estamos sacando las razones trigonométricas. Adyacente sobre hipotenusa, entonces adyacente 5 sobre hipotenusa, que sería 13. Podemos entonces aquí simplificar o hacer el decimal. Podemos dividir estos dos números y colocar el decimal que existe allí. Coseno, y aquí sería entonces tangente. Tangente del ángulo teta es igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, 12 sobre 5. 12 sobre 5. Y vienen aquí unas funciones que se llaman las funciones inversas. Las funciones trigonométricas inversas son las contrarias, como dice allí su palabra inversa, quiere decir que vamos a voltear esto, pero van a recibir otro nombre. Lo contrario a seno entonces es cosecante, y se escribe cosecante del ángulo teta es igual. Como es inversa, simplemente vamos a invertir numerador y denominador, y sería 13 sobre 12. La inversa de coseno es la función secante. Por lo tanto, vamos a invertir numerador y denominador, y sería 13 sobre 5.
Y tangente, la función inversa es cotangente del ángulo θ es igual a 5 sobre 12. Estas serían las funciones trigonométricas directas y estas serían las funciones trigonométricas inversas. La inversa de seno sería cosecante, la inversa de coseno sería secante, la inversa de tangente sería cotangente. Y como hablamos de inversos, simplemente invertimos los números. Y esta es la fórmula básica. Es una palabrita para utilizarla para aprendernos fácilmente las funciones trigonométricas. Si queremos entregar el resultado en una expresión decimal, simplemente dividimos. 12 dividido 13 me da 0,9, 5 dividido 13, 0,38, 12 dividido 5, 2,4. Y tenemos la opción de representarlo como fraccionario o la opción de representarlo como número decimal. Tenemos entonces las funciones trigonométricas directas, que son seno, coseno y tangente, las funciones trigonométricas inversas, que son cosecante, secante y cotangente. Y siempre ponemos el ángulo, la letra griega que nos toque o el valor que tengamos del ángulo. Vamos a ver en un ejercicio, van a realizarlo y luego lo vamos a corregir. Podemos ver entonces el resultado. Nos faltaba un cateto y para encontrar este cateto hacemos teorema de Pitágoras. Recordemos que para hallar un cateto en el teorema de Pitágoras es con una resta y que cuando tenemos una raíz elevada al cuadrado, la raíz se elimina con el exponente y me queda el número, o sea el 5. Con teorema de Pitágoras encontramos el cateto, nos da 2. En un video anterior vimos cómo hacerlo con teorema de Pitágoras, los invito a ver el video. Y vamos a encontrar entonces las razones trigonométricas directas, que son seno, coseno y tangente, del ángulo que me están pidiendo, del ángulo θ. Importante siempre el ángulo. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, entonces opuesto, que es 2, sobre hipotenusa, que es 3. Coseno, que es igual a adyacente sobre hipotenusa, entonces adyacente, que es el que está aquí pegado, raíz de 5, sobre hipotenusa, que es 3. Tangente, que es igual a opuesto sobre adyacente, 2 sobre raíz de 5. Esta forma de escribirlo está bien, pero la forma correcta entonces sería esta. Recordemos que hay un proceso para poder hacer el conjugado o hacer esta expresión. Los invito a verlo en otro video. Vamos a ver entonces acá coseno, que lo contrario sería secante. Seno, que lo contrario sería cosecante. Y tangente, que lo contrario sería cotangente. Simplemente invertimos el numerador y el denominador y tenemos las razones trigonométricas inversas. Entonces directas e inversas. Ese sería el resultado, espero que les haya quedado bien. En el próximo video vamos a identificar entonces cómo encontrar un cateto o cómo encontrar un ángulo dependiendo de los datos que tengamos utilizando las razones trigonométricas.